Hoy lunes 10 de noviembre de 2025, en la medida que nos acercamos a pasos rápidos hacia la finalización de este 2025, también nos acercamos ya, quedamos a 120 episodios de completar nuestra icónica cifra de 1000 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que abordaremos en el presente análisis, reconstrucción histórica y reflexiones es la doble captura en Bogotá en los años 93 y 95 de un narcotraficante y terrorista de las FARC de cierta importancia dentro del plan estratégico de este grupo criminal. Se identificaba con el alias de Uriel y con varias cédulas de ciudadanía las dos veces que lo capturaron, y de manera increíble en ambas ocasiones quedó libre. No pudimos encontrar el rastro de lo que ocurrió después con este delincuente, pero lo que vamos a ver hoy demuestra que la justicia colombiana, permeada por la corrupción y no en pocos casos por la ideologización a favor de los comunistas, ha obrado en contra de la paz en Colombia y de la seguridad de los ciudadanos. Esto corrobora una vez más lo que hemos venido evaluando en los talleres de las tardes de Fundel, en los cuales hemos insistido en que politizar la justicia, la seguridad y la paz es lo peor que le puede pasar a una sociedad que tenga fenómenos como el de Colombia, de la violencia interna. Pero para profundizar un poco y comprender lo que allí sucede, vayamos a los hechos. Adelante. Mi coronel, el denominado Bloque Oriental de las FARC fue creado en 1993 por el narcoterrorista Ever Ortiz Ruiz, alias Uriel o Chencho, de la organización terrorista FARC, junto con otros cabecillas de la ya existente Cuadrilla 45. ¿Cuál es la importancia de ese bloque? Bueno, como vemos, esta foto es precisamente de los años 80 y 90, cuando las FARC se disfrazaban con unos uniformes parecidos a los de la Policía Nacional y otros bandidos andaban de civil, otros utilizaban la mitad de la ropa, un camuflado y uniforme de policía, unos con botas militares, otros con botas de policía, otros con botas de caucho, otros con botas civiles, algunos con un machete colgado al cinto. Gran parte de sus cartucheras y portaproveedores y chapuzas de armas cortas eran fabricados con un hule verde del que se usa en las carpas de los vehículos de carga. Y como se ve en la foto, unos utilizaban fusiles M1, otros fusiles Galil, otros fusiles C3, otros carabinas, y era la característica de las FARC en ese momento, pero ya tenían una capacidad importante de causar daños. La séptima conferencia del año 82 trazó las líneas para la toma del poder mediante el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, o la Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia, que es el nombre exacto que lo diseñó Jacobo Arenas. Habida cuenta de que en el año 90 hubo la operación en Casa Verde y que estos delincuentes fueron golpeados sensiblemente en su epicentro, entonces se optó por unos replanteamientos que se estudiaron en documentos preparatorios y se llevaron a efectos en la octava conferencia en el Guaviare. Y una de las conferencias fue que, como ya habían crecido con más o menos 60 cuadrillas a nivel nacional, entonces había que hacer un símil con las organizaciones militares existentes en el país, porque Tiro Fijo estudiaba mucho eso, que ya tenía varias divisiones. En el momento ya estaban creadas 4 divisiones del ejército. Entonces habría que crear una especie de divisiones de las FARC, y ellos llegaron a la construcción de
lo que llamaron los bloques de frente. Comenzaron por el bloque oriental, que era el más fuerte en organización y en cantidad de terroristas, el bloque sur, que era fuerte también en organización y en terroristas, y además los dos tenían una alta influencia del poder del narcotráfico y se consideraba su retaguardia estratégica. Para el sector occidental, entonces vieron que el Urabá era donde más tenían fuerza y en el departamento de Antioquia y crearon el bloque occidental o noroccidental, que también lo llamaron mucho tiempo José María Córdoba. Y para la zona litoral atlántica, donde estaban creciendo desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la región de las Mojanas y de la, los llanos y las montañas de los Montes de María, habría que crear lo que llamaron el bloque oriental, el bloque Caribe. Y por el centro del país, entonces determinaron que lo que estaba sobre esos nodos históricos de Cauca, Huila, Caquetá, noroccidente del Caquetá mejor, Valle del Cauca y sur del Tolima, lo denominarían el Comando Conjunto Central o Bloque Central. Y decidieron entonces, con base en la operación en Casa Verde, particularmente porque Timochenko se salvó de milagro que una patrulla del batallón Serviel lo diera de baja, eh, decidieron que había que dividir los cabecillas en esos bloques, que el secretariado de las FARC ya no iba a estar reunido como ha estado en Casa Verde, sino que aprovechando la tecnología se comunicarían permanentemente e irían a reuniones ya con helicópteros privados y movimientos de avionetas, habida cuenta que el narcotráfico le estaba redituando en varias regiones del país y tendrían con qué hacerlo. En ese entorno se creó el bloque oriental de las FARC, se lo determinaron como responsabilidad inicialmente a Timochenko, pero no dio la talla y por una reestructuración interna se decidió en el año 83, en la sexta y la octava conferencia, que quedara bajo la dirección del Mono Jojoy, que era el que más había demostrado la habilidad terrorista. Y el Mono Jojoy tenía lo que había formado con tiro fijo, que era una escuela de cuadros permanentes. No era simplemente que los bandidos fueran bandidos per se, sino que todo guerrillero tenía que llegar a ser era un cuadro permanente, un dirigente, para que cuando la revolución estallara a nivel nacional, cada bandido de estos fuera capaz de orientar una comunidad determinada. Y en ese orden de ideas, recogieron todos esos bandidos que han hecho cursos y los determinaron, les dieron las tareas a los que ya estaban de cabecillas de frente, como el tal Uriel, de estructurar las zonas y desdoblar frentes, y a todos los que se han preparado en las escuelas de cuadros, de comandantes de compañía y de escuadra, como llamaba Jacobo Arenas, le dieron la responsabilidad de dirigir cada una de las cuadrillas del bloque oriental. Entonces es donde se vuelven famosos todos esos bandidos que hemos escuchado a lo largo de los últimos años, ¿no? Romaña, Walter Mendoza, eh, algunos ya han caído, otros fueron apresados, este tal Uriel, un tal Franklin, Miller, y la lista de bandidos larga, John 40, el Negro Acacio, eh, el Toronillo Lozada, todos esos bandidos que se distinguieron a partir de los 80 como jefes de cuadrillas, fueron los que inicialmente se entrenaron en los campamentos de La Caucha, La Uribe, el Duda, el Casaverde, y que luego fueron a integrar las cuadrillas del bloque oriental, de acuerdo a donde ya habían asentado el Partido Comunista a sus bases. Entonces, podríamos resumir en eso. Ahí está la importancia del tal Uriel. Era un sujeto que tenía peso dentro de la estructura del recién creado bloque oriental para los años 80 y 90. Mi coronel, ¿cuál fue el rol que cumplieron los cabecillas narcotraficantes y terroristas, alias Tiro Fijo y el Mono Jojoy, en la configuración de ese denominado bloque oriental de las FARC? Este par de criminales que aparecen en una foto en el Caguán tienen toda la responsabilidad en la dirección armada de lo que pasó contra Colombia durante la
las décadas 80, 90 y comienzos del siglo XXI. Además, en la formación anterior a los 80 y los 90. Pero como estamos hablando de cómo inciden este par de delincuentes en el crecimiento de las FARC, del bloque oriental de los 80 y los 90, son ellos dos. El mismo Tiro Fijo decía que el mono Jojoy parecía como un hijo de él, que lo había formado a su imagen y semejanza. Y es que al escuchar las grabaciones de las voces de los dos bandidos, hasta el mono Jojoy limitaba hasta la voz, el acento, era como un fenotipo a seguir. Eh, y todo lo que desarrolló el mono Jojoy fue a imagen y semejanza de Tiro Fijo. Aquí es importante resaltar que la muerte de Jacobo Arenas le da un viraje a las FARC porque Jacobo Arenas le quería dar contenido político a toda acción terrorista. Todo lo que se hiciera en una acción terrorista debía tener un contenido político que indicaba una participación dentro de la masa y con la masa, que el Partido Comunista Clandestino, que es idea de Jacobo Arenas, mismo que el movimiento bolivariano clandestino, deberían estar ideologizando cualquier acción. Tiro Fijo y el Mono Jojoy eh, proceden es a darle una actitud más operativa desde el punto de vista de las FARC. ¿En qué sentido? Que estos bandidos del movimiento bolivariano clandestino y de las milicias bolivarianas y del Partido Comunista Clandestino, lo que tienen que hacer es darle mucha asistencia logística a la insurrección armada, a la actividad criminal y ser menos visibles en la parte organizativa política y más visibles en el apoyo directo a las cuadrillas. Hay un salto cualitativo que se va evidenciando en esas acciones criminales que desatan las FARC de manera seguida. Entonces, bandidos como el tal Uriel, perdón, que han sido formados en ese estilo, pues se vuelven más famosos y por eso es que después de la muerte del Mono Jojoy, también se vuelven famosos, del muerte de Jacobo Arenas, corrijo. Se vuelven famosos todos los bandidos de la escuela de Jojoy y Tiro Fijo, que los vimos regados por todo el país, el paisa ese que secuestró a el gobernador de Antioquia, Karina, eh, otro que vimos un tal Santiago que capturaron hace poquito, o que vimos la captura de él, el Paisa, todos esos bandidos de la segunda, de la cuadrilla Teófilo Forero, Miller aquí en Cundinamarca, Nelson Robles, Chicoque, todos esos bandidos que fueron famosos en esa época por las pescas milagrosas y los asaltos a poblados, y en la zona del Caguán que eran muy visibles, eran los que estaban desarrollando ya la tarea de acuerdo con la línea de acción de Tiro Fijo y el Mono Jojoy, pero en particular los del bloque oriental eran más visibles todavía que los otros porque estaban alrededor del narcotráfico, Belvi Gracia, el Negro Acacio, John 40, uno que el general Naranjo y el general Rocha del Ejército lo mataron y cobraron hasta la recompensa y apareció vivo y fue muerto como 10 años después en el periodo de, de Iván Duque, uno que le decían Rodrigo Cadete, porque en esa época Tiro Fijo y el Mono Jojoy acordaron que las escuelas de cuadros de los bandidos que fueran allá ya no se llamarían guerrilleros, sino cadetes, esa es la razón. Entonces varios que tenían el remoquete de cadetes que estuvieron en esas escuelas. Pero en síntesis, este par de bandidos fueron los que diseñaron una nueva dinámica de las FARC a partir de la octava conferencia con ocasión de la activación del Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano Clandestino y las milicias bolivarianas más enfocadas en el quehacer operativo, como decía Tirufijo, que en el quehacer político, ya que se suponía que el trabajo político lo debían estar haciendo con su presencia y sus acciones violentas en todas las regiones del país. Mi coronel, por favor nos explica la importancia geoestratégica de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca dentro de ese plan de crecimiento de las FARC hacia su objetivo de apoderarse de la nación y para la cual crearon el bloque oriental como paso inicial hacia ese fin. Bueno, entonces como ya vimos, la intención de Tirofijo y el Mono Jojoy era específicamente la de
fortalecer un bloque oriental desde el cual se lanzara la ofensiva sobre la cordillera central, sobre la cordillera oriental, para rodear a Bogotá con entre 36.000 y 40.000 bandidos. La teoría de Jacobo Arenas era que las guerrillas son un estímulo a la subversión y así instruía a los cuadros y a los bandidos en los campamentos de Casa Verde. Formemos un estímulo a la subversión y que sea la ciudadanía, la población la que haga la subversión. Eh, Jacobo Arena, Tiro Fijo y el Mono Jojoya le dan una dinámica más activa en el sentido de que la guerrilla no solamente debe ser ese estímulo, sino que es la que debe tomarse el poder. Y parten a Colombia sobre esa diagonal que hemos dicho siempre, desde la cordillera oriental que va en 45 grados hacia el oriente y proceden a dividir entre la Orinoquía y la Amazonía. Fundamentalmente, sobre la Orinoquía y sobre la Amazonía estarían el bloque oriental al norte y el bloque sur al sur. Entonces la Amazonía esencialmente copada por el bloque sur y la Amazonía por el bloque oriental. Como sobre la cordillera y parte de la Orinoquía están los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca, o sea, el triángulo ABC al cuadrado, había que desarrollar sobre esa zona un trabajo muy intenso, habida cuenta que toda la retaguardia para controlar el narcotráfico estaba diseminada en una serie de cuadrillas en el Guaviare, el Baupés, el Guainía, Bichada, la mismo Arauca y parte del Meta. Entonces, como ya se tenía controlado esa zona, el problema era controlar la cordillera para irla rodeando. Y determinaron que sobre esa región de la cordillera, viniendo también en un ángulo de, siguiendo los 45 grados en paralelo, pero anchándolo hacia el oriente y suroriente de la cordillera, habría que conquistar ese territorio porque si Simón Bolívar siguió exactamente esa ruta para tomar el poder y en varias guerras civiles se intentó seguir esa ruta, es por ahí, porque una vez ganadas las alturas y pudiendo darle apoyo por diferentes puntos, apoyo logístico, financiero y asistencia internacional, ese era el enfoque para llegar a Cundinamarca, específicamente a Bogotá. Entre tanto, las cuadrillas que estaban en el Meta, el sur de Cundinamarca, el Huila y el Tolima apoyarían eso por el sur y por el occidente vendrían las cuadrillas de la cordillera central. Ese es el enfoque, el análisis y la importancia geoestratégica de esta región en lo que llamaron el anillamiento de la capital. Nos queda muy clara la estrategia planeada. Mi coronel, ¿quién era el narcoterrorista Ever Ortiz Ruiz, alias Uriel o Chencho, cabecilla de la cuadrilla 45 de las FARC? Este bandido fue reclutado por el Mono Jojoy cuando el Mono Jojoy era más joven y tenía bajo su responsabilidad las cuadrillas de las FARC en el Caquetá. El Mono Jojoy ya venía siendo un bandido muy cercano a Tiro Fijo y a los planes inclusive de Jacobo Arenas, porque como decía Tiro Fijo, desde niño había sido un muchacho muy vivaracho en la cercanía con las FARC y había crecido como la imagen y semejanza de Tiro Fijo era su consentido, pero para no entrar en pecado con los demás bandidos de que era simplemente un consentido, había demostrado en varias acciones criminales ser un bandido decidido y con liderazgo. Por ejemplo, en un caso que vimos aquí en el año de 1975, con apenas 22 años de edad, eh, el ataque que hicieron las FARC al municipio de Colombia, Huila, ese asalto lo dirigieron Carlos Pizarro y el Mono Jojoy, los dos. Luego Carlos pues sabemos que se retiró de las FARC y se pasó al M-19, pero terminaron siendo muy amiguis y Tiro Fijo y Jacobo Arenas y eh, los demás cabecillas de las FARC de esa época terminaron resaltando al Mono Jojoy por su
habilidad como bandido y por lo que ha demostrado en el asalto y el asesinato de los policías en Colombia, Huila. Y de ahí para allá fue creciendo, entonces ya se volvió jefe de la región y a uno de los primeros que reclutó fue a este tal alias Chencho, al tal Ever Ortiz Ruiz. Y ese bandido participó en una emboscada atroz que hubo contra el batallón Cazadores, en la cual asesinaron 27 soldados de infantería en la región de Puerto Rico, Caquetá, de Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Y de ahí para allá ya era otra leyenda ese bandido y en los cursos que hicieron en Casa Verde se destacó por su liderazgo guerrillero. Pronto lo enviaron a Arauca con el hermano del Mono Jojoy y ahí estuvo en Arauca varios años con una tarea fundamental que le dio Jojoy y la cumplió muy bien. Es que era una zona que estaba en poder del ELN y las FARC necesitaban controlar eso ya que el Partido Comunista era el que había abierto zona en esa región y los helenos les habían saltado largo y han llegado con la extorsión a la petrolera y se han quedado y habían crecido con la cuadrilla Domingo Laín. Además que comenzaron a abrir zonas de contacto al otro lado de la frontera. Entonces el ELN se fue apropiando de esa región, organizó los paros cívicos que hemos analizado aquí en otros episodios, ocupó la región del Sarare, todos los 7 municipios de Arauca, eh, se extendió al Casanare. Entonces las FARC vieron la necesidad de enviar allá a alguien y enviaron a Granobles, el hermano del Mono Jojoy, que no era tan inteligente como el Mono Jojoy, pero sí era igual de asesino. Entonces Granobles se encargaba de matar gente y este bandido, el tal Uriel, que no era que no matara, también mataba porque era un criminal, pero tenía la visión de organizar esa nueva visión de las FARC, de meterle la estructuración política que ya la tenían porque el Partido Comunista la había construido, pero más de organizar y recuperar la zona y meterla en narcotráfico. Y si recordamos la historia, después de no tener ningún poder en los años 70 y comienzos de los 80 en Arauca, a finales de los 80, comienzos de los 90 y toda la década del 90, las FARC fueron muy fuertes y siguen siéndolo en Arauca, no sin tener más de un enfrentamiento con el ELN. Y quien tiene la responsabilidad de haber organizado todo eso fue este bandido Ever Ortiz Ruiz. Como lo decíamos, se supo de este delincuente por primera vez en la captura en Bogotá en 1993 y quedó libre a los poquitos días, a pesar de que confesó quién era y todo lo que tenía y lo que le encontraron y lo que le tenía la policía. Se fue dejado libre y 2 años después lo volvió a capturar la misma policía aquí en Bogotá, lo puso bajo las rejas o tras las rejas y lo vimos otra vez en la zona del Caguán en el 98, 99, paseándose entre los bandidos que andaban con el Mono Bojoy. De ahí para allá no le encontramos más la huella, pero nada de raro que Petro lo tenga de jefe de escoltas en el palacio. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados con la primera captura del narcoterrorista Ever Ortiz Ruiz, alias Uriel, o Chencho, cabecilla de la cuadrilla 45 al nororiente de Bogotá en 1993? Es que se presentaron varias acciones terroristas de las FARC en el año 1993, recién aprobada las conclusiones de la octava conferencia y salieron decididos a cometer una cantidad de crímenes en todo Colombia. Como ya lo dijimos, para la época, hasta ahora Arauca se estaba eh, virando hacia el control de las FARC y no el ELN, que es una pelea que tenían ahí cuadrada, y que Tiro Fijo y el Mono Bojoy se la habían encargado a él de que le ganara el espacio a los helenos en Arauca, Casanare, Boyacá y con proyección a Cundinamarca. Entonces este bandido venía delinquiendo y tenía que ser muy activo, además que era un criminal con la mentalidad de atacar, de ser permanentemente incisivo. Y perpetró varias acciones criminales, unas emboscadas en las que mató a unos soldados, otras a unos policías, pero en un combate el ejército le
produjo una herida grave en la pierna derecha con un disparo de fusil Gal 762. Entonces el bandido, como era de tanta importancia, fue enviado a Bogotá a que lo atendieran en un hospital de aquí de la ciudad y alquilaron un apartamento para que viviera a una cuadra, a unas pocas cuadras del hospital militar. No sabemos si de pronto hasta en el hospital militar lo atendieron con otro nombre. Lo cierto es que en medio de las capturas y los trabajos de inteligencia que se hacían, la DIJÍN de la policía determinó que en la calle 60 con carrera tercera, muy cerca también del club de la Fuerza Aérea Colombiana, en uno de esos apartamentos, ahí estaba escondido el bandido. Ahí estaba curándose y de ahí iba al hospital, a los tratamientos y lo que tenía que ir al médico, etcétera. Y desde luego coordinando, porque no perdía su acción criminal, con el Tornillo Lozada y con el hermano de Ricardo Granda, que era funcionario de la Procuraduría, coordinando las acciones criminales en Bogotá de reclutamiento y de ataques terroristas contra quien no pagara o planeando secuestros. Él no estaba tampoco dedicado al descanso en Bogotá. Pues en el momento que lo capturaron, le encontraron 3 millones de pesos, que para la época de 1993 era mucho dinero, era bastante dinero, y el sujeto confesó que sí, que ese dinero era el que le mandaba el mono Ojoy para financiar el tratamiento médico, que además mensualmente le mandaba 1 millón de pesos para costear la estadía, los gastos de alimentación y de ropa, transporte, etcétera, en Bogotá, y que además de eso, pues él recibía dinero para organizar las milicias bolivarianas en la ciudad y todas las actividades. O sea, el sujeto no ocultó nada de su historia. Lo cierto es que la policía lo entregó y a los pocos días, las pocas semanas, andaba libre otra vez porque fue que a la captura le faltó el punto y coma, porque pobrecito estaba herido, porque el policía lo empujó, alguna cosa de esas que se inventan los abogados comunistas corruptos y seguramente algún juez venal con algún procedimiento sucio lo, lo dejó libre. Eh, el bandido confesó que dentro de los nuevos planes de las FARC, que no le correspondían a él, pero que sí le correspondían al bloque sur del Guago Joaquín Gómez, era extenderse hacia el norte del departamento del Amazonas, donde hace poco vimos un caso que el bandido Iván Mordisco perdió a varios bandidos en una operación que hicieron las fuerzas militares contra ellos, porque el objetivo era controlar todo el Amazonas y unir en un solo bloque la frontera de Brasil y Venezuela, controlada completamente por las FARC, para establecer lo que ellos llamaban los nexos o las relaciones internacionales del grupo terrorista. Eso lo confesó este bandido en el año 93 y efectivamente, eh, 2 o 3 días después de la captura del bandido, se produjeron los asaltos terroristas de las FARC en el departamento del Amazonas, en los corregimientos o los poblados de Santa Sofía y Zaragoza, donde asesinaron a varios policías y le robaron las armas. O sea, el bandido estaba diciendo toda la verdad, pero aunque parezca mentira, el juez lo dejó libre. Este bandido confesó que él había estado en el asalto a la policía y que había asesinado a un policía de nombre Gavino Mesa el 27 de diciembre del año 92, que le han robado la carabina y el revólver, que el 30 de diciembre de ese año, por orden de él, habían asesinado al agente de policía Darío Mora y que él había ordenado directamente la voladura del oleoducto Camión Limón Coveñas en el kilómetro 70 a comienzos del 93 y que una comisión que estaba en entrenamiento en Arauca era la misma que el 8 de enero había emboscado a una patrulla del ejército en el área de Paují-Caquetá y había asesinado a 4 soldados, que fue un hecho muy conocido en ese momento. También confesó que para ese año estaba en la mira para asaltar el municipio de Pajarito, Boyacá, eh, y de montar unos retenes permanentes en la vía Saravena-Cúcuta para controlar todo el tráfico de madera, de ganado
e imponer la orden de lo que había allí, que tenía la tarea de crear las milicias populares en Fortul, Saravena, etcétera, y que había inclusive unos objetivos ya trazados y aprobados por el Mono y por tiro fijo para atacar a la Guardia Venezolana, que en ese momento no era tan podrida como la de ahora, o sea, no era cómplice de la FARC, inclusive que todo ese proceso de petrolero que se estaba desarrollando en Cusiana también estaba en la mira, que por ahora no lo atacaban porque les estaba dando dinero, la petrolera, pero que después de que estuviera el proceso ya en desarrollo, dieran o no dieran dinero, había que destruir lo que era la orden del mono Boy para que pagaran más dinero, o sea, para incrementar las cuotas. Como ven ustedes, era una joyita del pantano ese bandido y de manera increíble quedó libre a los pocos días de haber sido capturado. Mi coronel, ¿y cómo descubrieron en otras noticias la captura de este sujeto terrorista, esta vez al sur de Bogotá? Bueno, eso ya en el año 95, la policía volvió a conseguir la información de dónde estaba. Y hay un barrio que se llama La Chucua, al sur de Bogotá. Ya no estaba en un barrio más de estrato 4, sino en un barrio de estrato 2. Escondido este bandido, buscando la forma de eludir el control de las autoridades, de eludir los cercos de seguridad que le podrían montar. Y nuevamente estaba en tratamiento porque la afectación que recibió con el disparo no le permitía movilidad total. Entonces vino nuevamente a que le hicieran intervenciones quirúrgicas y a seguir delinquiendo en la ciudad. Y como era un bandido tan cercano a Jojoy, pues recibía todos los apoyos. Eh, la operación inició porque en Arauca se incautó una gran cantidad de material de guerra. Se encontraron 6.000 cartuchos para fusil provenientes de Venezuela, granadas de fragmentación de mano, granadas para mortero de 60 y 81, eslabones para munición de ametralladoras tipo M60, y todo eso lo ha cuadrado este bandido para enviárselo al Caquetá al gago Joaquín Gómez por instrucción del Mono Jojoy. Entonces, cuando cayeron los bandidos que estaban haciendo eso, relataron que era un cojo y lo describieron, y alguno de ellos tenía el teléfono donde se estaban contactando con él en Bogotá porque estaba en un tratamiento, y esa fue la manera como la policía lo capturó. Esta vez ya confesó, la segunda vez, no solo lo que ha hecho la primera, sino confesó todo el eje que tenían entre Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Cubará, Chita, San Mateo, siguiendo el eje del oleoducto y otras vías para desarrollar la acción criminal. No dijo por qué lo han dejado libre, obviamente, porque él sabía que eso fue alguna acción corrosiva con dinero probablemente. Tenía órdenes de captura por otros dos juzgados por rebelión y homicidio únicamente. No se le han sustanciado los cargos anteriores que él no había confesado. Son de las cosas rarísimas que pasan. Y volvió a confesar que él recibía dinero del Mono Jojoy. Y pues el proceso siguió, pero como en Colombia las noticias son de un día y después se pierden, no se volvió a saber cuál fue la suerte de este bandido hasta que lo vieron cojeando en la zona del Caguán durante la época de Pastrana, pero de ahí para allá nadie más sabe qué pasó con él. Podemos hacer un cuadro sinóptico de la situación de las FARC en 1995. Durante ese periodo 93-95, las FARC ya llevaban 2 años desarrollando los planes de la octava conferencia. Como vimos en la foto de los bandidos que aparecían con camuflaje, con uniforme de policía, vestidos de civil, con fusiles de palo, con fusiles
Galil, G3, carabinas, M1. Ya comenzamos a ver fue unas FARC todas uniformadas con camuflado, con botas de combate de soldado, el ejército, con fusiles ya AK-47, la mayoría bandidos, ya no con cartucheras hechas ni portaproveedores hechos de carpa de camión y cosidos a mano por los mismos bandidos, sino fabricados y casi todos traídos del exterior y con una nueva dinámica de acción, con acciones masivas contra unidades militares, contra unidades policiales y contra distintos municipios del país. A esa época la llamaron ellos la despedida de Gaviria y la bienvenida de Samper. La despedida de Gaviria luego de que el bocón ministro hablador Rafael Pardo Rueda había dicho que él se ponía bravo y les daba 18 meses o si no, que los iba a acabar a todos. Le hicieron una despedida terrible y por primera vez las FARC aparecieron en las goteras de Bogotá, asaltaron el municipio de La Calera, salían a montar retenes sorpresivos en la vía Fusagasugá-Bogotá, tanto por la carretera de San Miguel, que se llama la carretera vieja, como por la carretera de Silvania. En uno de esos retenes secuestraron al alcalde de Fusagasugá y lo asesinaron. Secuestraron al célebre ciclista Lucho Herrera, cometieron una gran cantidad de crímenes, aparecían uniformados en cualquiera de los pueblos del Sumapaz alrededor de Bogotá y ya se creían los dueños de Colombia. Y de remate, en la bienvenida a Samper, pues con violencia para presionar que se hiciera lo mismo que se ha hecho en la época de Belisario Betancur y Virgilio Barco, de continuar dialogando o de reiniciar diálogos, aprovecharon que el señor Samper estaba metido en el narcotráfico para financiar su campaña y ellos también. Entonces, por ejemplo, en el libro El cartel de las FARC se demuestra claramente que las FARC le recibían plata, dinero, recursos al cartel de Cali y que al mismo tiempo esa cuadrilla de bandidos del cartel de Cali fue la que le financió parte de la campaña al señor Samper. O sea, era como la lotería de Manizales. Por punta y punta, el narcotráfico estaba financiando el terrorismo y estaba financiando la política y los corruptos. En esa época, como ya lo dijimos, ¿cuál era la nueva orientación de Tiro Fijo y el Mono Jojoy y los demás cabecillas? Iván Márquez, Timochenko y la concubina de Tiro Fijo y todos esos bandidos de reestructurar las FARC, se le dio una especial trascendencia al movimiento bolivariano clandestino, a las milicias bolivarianas y al Partido Comunista clandestino, pero con énfasis en la parte de la acción, la organización, la estructura, la asistencia logística, como llaman ellos, la asistencia de inteligencia, la operatividad. Entre tanto, el Tornillo Lozada, que todavía no se haya ido definitivamente para el monte, organizaba en todo el país las redes urbanas de las FARC, que ya las había iniciado desde los años 70 Jaime Bate Mancayón y que han estado en poder del jefe de la JUCO, del Partido Comunista, Carlos Romero y otros bandidos. Pero ya en los 80, 90 están en poder del Tornillo Lozada, de Rodrigo Granda y el hermano, y de otros bandidos que poco a poco fueron siendo conocidos y capturados, inclusive la terrorista holandesa, alias Tania Niemeyer, que llegó a finales de los 90 a las FARC, enviada por los comunistas europeos. En esa época, y aquí queremos ser claros y reiterar algo que hemos dicho, comenzaron unas acciones masivas que algún personaje hablando de estupideces le dio por decir que era la guerra de movimientos y ya, hasta los periodistas hasta Alfredo Rangel, que en esa época se osaba de ser estratega militar sin distinguir entre un fusil y una escopeta, le dio por hablar de que la guerra de movimientos. Y el general Ospina, Carlos Ospino Valle del Ejército, también salió con esa insensatez y la volvió común, que era que la guerrilla había pasado en segunda fase. Leyó por ahí en alguna revista un artículo que decía las tres fases de la guerra de Mao Zedong
y ya dijo que la guerrilla estaba en la segunda fase, que es la guerra de movimientos. Eso nunca fue cierto. A pesar de toda esa cobertura territorial que tenían terrorista, no tenían ningún control porque el Estado seguía eligiendo los alcaldes, los gobernadores, que en algunos casos los imponían ellos, era otra cosa, pero el presupuesto lo seguía manejando la nación, las vías las controlaba la nación, aunque ellos pues los extorsionaban, que es otra cosa. La educación seguía los programas del Ministerio de Educación, la salud, los médicos los nombraba el Estado, entonces no había ningún control territorial en esos campos, pero algún insensato lo dijo y el general Ospina, por ponerle una palabreja rara, dijo que estaban en la guerra de movimientos y todavía hay oficiales, suboficiales en las escuelas que hablan que las FARC llegaron a la guerra de movimientos. No, no. Las FARC lo que llegaron fue a hacer acciones tipo infantería ligera, más o menos haciendo símil de una compañía de infantería ligera y a desafiar la institucionalidad con acciones violentas. Eso es terrorismo, porque ellos jamás controlaron una zona, jamás liberaron una zona, jamás tuvieron su propia fuerza aérea o su propia armada, aunque en los planes lo tenían, obviamente. Llamaban artillería guerrillera lo mismo que pasó este fin de semana con unos tatucos, unas vainas que arman ahí artesanales, que eso pues causa mucho daño donde revienta porque son explosivos, pero no tienen ninguna precisión ni ninguna táctica organizada, sino es una acción terrorista. Entonces, eso es bueno aclararlo. Eh, Lo que sí han aprovechado y lo aprovecharon en esa época, en el 93-95, fue la podredumbre moral de la clase política, que fue cuando Estados Unidos destapó por medio de sus alfiles que el señor Samper había sido elegido con dinero del narcotráfico y que entre la dirigencia colombiana había muchos personajes juntados hasta los tuétanos del narcotráfico. Entonces el Partido Comunista Clandestino y las FARC procedieron a organizar las marchas cocaleras del sur del país, en el oriente del país, a promover la violencia y a incentivar esos ataques de organizaciones guerrilleras, de unidades guerrilleras tipo infantería ligera, en la crisis que había con las fuerzas militares muy mal dotadas para la época y con el desgobierno que había dejado el señor Gaviria, que con su cuento de la paz, igual que Petro, igual que Samper, que Santos, que Pastrana, había creado esa dicotomía de que hay que hacer pero no hacer. Entonces, eso es en parte algo que no se ha estudiado y que habría que ponerlo sobre el tapete, es cada vez que preguntan por qué la guerrilla ha crecido y por qué las fuerzas militares no han sido capaces de eliminarla, pero siempre se pone en blanco y negro, ¿no? Que es que la guerrilla se financia con el narcotráfico y va creciendo y que es que es imposible de acabar con una guerrilla porque es una fuerza irregular que está sentada incrustada entre la población. Esas son dos verdades parcialmente ciertas. El fondo de las verdades, el fondo de que le falta a esas verdades, es la voluntad política, el compromiso político y la claridad de los dirigentes acerca de la defensa y la seguridad nacional. Porque es que todos los gobernantes, desde Belisario Betancourt hasta el día de hoy, han utilizado el mismo argumento, todos sin excepción. Es combata, pero no combata. Es que vamos a darle duro, pero saquémoslo de la cárcel. Es que vamos a negociar, pero hay que seguir. Entonces no tienen ninguna claridad y no dicen con claridad, pues bueno, si vamos a negociar, negociemos, pero si los bandidos pasan, como el fin de semana, que lanzan los artefactos, pues inmediatamente debería haber lo que hay en Israel, objetivos de retaliación, y va y se bombardea hasta lo que no había. Entonces los bandidos sienten el peso de la ley y así saben con quién están negociando. Pero si hacen esto y va el comandante del ejército allá y dice que vamos a traer una fudra más para acá y que vamos a reforzar con una unidad de inteligencia y bla, bla, bla. Ese cuento se lo hemos escuchado a todos los políticos, a todos. Y cada vez que pasa algo hay que mover más tropa y piensan que la solución es tropa. Es parte de la solución. Entonces, esa podredumbre moral de esa clase política del año 93, juntada de narcotráfico hasta las tuétanos, la aprovecharon muy bien las FARC. Y el otro tema que aprovecharon muy bien es que la política exterior de Estados Unidos contra el narcotráfico en Colombia fue muy dual durante muchos años. Desde que el M-19 y las FARC se metieron al narcotráfico,
por allá en los años 70, finales de los 70 y comienzos de los 80, la embajada de Estados Unidos tenía la información exacta, y la CIA y la DEA y cuanto organismo de inteligencia de ellos, de cómo las FARC estaban financiando con el narcotráfico. Sin embargo, siempre lo negaban. Y aquí hubo un embajador bocón, hablador, que parecía que fuera funcionario del gobierno de Petro. Un embajador de Estados Unidos que le decían el virrey, Mail Frechet, un chileno nacionalizado allá en Estados Unidos, o de origen chileno, que era tan despectivo que lo llamaban el virrey. Y ese sujeto mentía cada vez que lo entrevistaban y decía que él no tenía ninguna prueba de que Estados Unidos, de que las FARC estuvieran con el narcotráfico. Cuando ocurrió el ataque terrorista a las Torres Gemelas, ya este sujeto no estaba en la embajada, había otro, y el Departamento de Estado desclasificó los informes de inteligencia de la embajada de Estados Unidos en Colombia, y aparecían pruebas que tenían desde el año 78 como el M-19, las FARC, el ELN y el EPL estaban metidos en el narcotráfico. Y el embajador Bechet había estado en 93, 94, 95 y 96 en Colombia, y descaradamente decía que su embajada no tenía ninguna prueba de que las FARC estuvieran con narcotráfico. La explicación era porque el gobierno de Estados Unidos, no él, no el embajador, sino el señor Clinton, que era otro personaje de doble moral, no quería comprometer a Estados Unidos directamente en la lucha contra el narcotráfico, sino por debajito de la mesa, y sobre todo dándole el apoyo más a la policía que a las fuerzas militares, porque dentro del gobierno de Estados Unidos, en la doctrina de Bush papi, de Bush padre, existía la credibilidad o la creencia que los que debían fortalecerse en Latinoamérica eran las policías y no los ejércitos. Tampoco nos lo cuenta el curita de Rux en su informe. Sigamos. Podredumbre moral de la clase política que aún persiste. ¿Qué enseñanzas acerca de las realidades del conflicto armado en Colombia podríamos extractar de las dos capturas del narcoterrorista Ever Ortiz Arias Uriel Ochencho, que como hemos visto era el cabecilla de la cuadrilla 45 en Bogotá en 1993? Bueno, mi coronel, imaginemos que la guerra entre el Estado y la guerrilla sean dos manos enfrentadas, una al oriente y otra al occidente. Cada mano tiene 5 dedos. Hay una mano que utiliza todos los recursos de la guerrilla. Utiliza el recurso jurídico, el político, el social, el psicológico y el armado para atentar contra la estabilidad del Estado y presentar una nueva versión de Estado. Y del otro lado hay un Estado que supuestamente tiene esos 5 poderes, o los tiene, la sociedad existe así, pero que está utilizando solamente uno, que es el militar o el policial, la fuerza de seguridad. Entonces comienzan las dos manos a enfrentarse. Llega el momento en que chocan, entonces se produce el enfrentamiento militar. Y ahí las fuerzas militares controlan y contienen el avance del adversario. Pero los otros 4 poderes no actúan en sintonía con la fuerza militar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los otros 4 dedos de esa mano comienzan a hacer una acción envolvente por arriba y por abajo hasta que encierran a la fuerza militar y la convierten en el blanco de sus ataques. Entonces hay ataque jurídico, hay ataque psicológico, periodístico, social. Termina teniendo la culpa la fuerza militar y policial de todo lo malo que pasa, y lo bueno lo hacen ellos, y los políticos agazapazaditos se pasan de un lado para otro, van y vienen de acuerdo como les conviene dentro de ese esquema. De esa manera podríamos resumir lo que pasa. Entonces, en conclusión, ¿qué nos deja aquí? Que la justicia ha estado permeada, y por eso este bandido fue capturado 2 veces y 2 veces dejado libre, a pesar de que cantó hasta boleros, dijo todo lo que sabía y no pasó nada. Que las FARC tienen un plan estratégico
que lo han desarrollado sistemáticamente, de ocupación geográfica, de acción disuasiva y persuasiva contra las instituciones, de ataques sistemáticos y permanentes y crecientes contra las fuerzas militares y la policía, de aprovechar la podredumbre moral de la dirigencia política, de utilizar cualquier dualidad que se presente, de defender hasta los tuétanos a sus integrantes, a diferencia del Estado colombiano que ven al general Arias Cabrales, que es un héroe nacional, y por el contrario la misma sociedad lo juzga. Ahí hemos visto todos estos días los mismos que deberían estar defendiendo al Estado o a las fuerzas militares y la policía que los ha defendido toda la vida, atacándolas, y que fue que masacraron y que cometieron y que los derechos humanos y de los bandidos del M-19 no se dice nada. Igual pasa con las FARC. Entonces, con todos esos errores que hubo de los mal llamados falsos positivos, ahí hay mucho dirigente político metido hasta los tuétanos. Pero hagámonos pasito y echemos la culpa, y entonces los responsables de los 6.402 casos son los militares. Los políticos no tuvieron nada que ver porque ellos eran incapaces de coger una presita de pollo con las manos untadas de barro en la cancha de tejo. Y por ende, siempre salen libres, caen como los gatos de pie. Y ahí los vemos en las elecciones. Y de remate, el país les cree más a ellos que a los que se han sacrificado por su libertad y su desarrollo y su seguridad. Se repite el fenómeno de Rojas Pinilla. Después de que lo salvó, se volvieron en contra de él y se volvió el criminal más grande. Y la historia sigue. Esa podría ser una reflexión que nos queda después de todo esto. Mi coronel, con reverencia rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos colombianos asesinados por cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia, en este caso específico por el bandolerismo comunista desatado por las FARC a partir de la octava conferencia de 1993. Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Gustavo Francisco Petro Urrego si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen en sus farsas de paz? Es imposible, por varias razones, porque este sujeto, además de ser comunista y descompuesto, farsante, no tiene ya el tiempo, no le queda el tiempo. Pero desde la otra orilla tampoco hay forma de que esto se concrete. Probablemente el país vio la entrevista que le hace Salud Hernández al terrorista Walter Mendoza, que es una de las tantas supuestas disidencias de las FARC.
Ahora se inventaron otra cosa. Es que nosotros sí queremos la paz, pero es que la paz total debe ser que el gobierno desarme a todos los grupos, al ELN, a las FARC, a los narcotraficantes, al Clan del Golfo, a la Segunda Marquetalia, a la no sé qué. Si no la desarma, nosotros no nos podemos desarmar. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y le pregunta el periodista, es que hay que comenzar por ustedes, si tienen que, quieren, si no, no, porque si nosotros lo hacemos, entonces nos matan, como han matado a todos. Y los demás dicen lo mismo. Entonces ya hay otra traba, porque es una estratagema, es una medida de engaño. Cada vez inventan alguna fórmula para mantenerse en la misma acción terrorista. El país les cree, los periodistas les sirven de micrófono. La narcodictadura cubana siempre de mediadora. Y los politiqueros, sean de izquierda, de derecha, de centro, como se llaman, siempre buscando la posibilidad de hablar de paz porque es que eso los mantiene vivos en el escenario. A ellos no les importa que se logre ninguna paz, lo que les importa es estar vivos en el escenario y ojalá que los consideren para darle el Premio Nobel de Paz. Esa ha sido la enfermedad de toda esa clase colombiana política llena de podredumbre. Por lo tanto, ni con Petro ni con ningún gobernante que tenga esa mentalidad dual se va a lograr ninguna paz y estos bandidos son muy hábiles para leer y explotar las debilidades, como el niño manipulador que le encuentra la debilidad al papá y a la mamá y siempre manipula y utiliza. Así de sencillo. Sigamos con el comentario de hoy. Muy bien. En el día de hoy nos encontramos con una historia cotidiana de la realidad en la historia no contada en Colombia. Se trata de Ever Ortiz Ruiz, conocido con los alias de Uriel, William Uribe, Saldarriaga o Chenco. Este guerrillero pertenecía al Frente 45 de la FARC, delinquía en Arauca, Saravena, Fortul, Guará, Chita y San Mateo, en donde realizó ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas y emboscadas a la policía y al ejército. Había sido detenido por personal de la Policía Metropolitana el 21 de enero de 1993, según el general Luis Ernesto Gilbert. Se desconocen las razones por las cuales después de su captura salió en libertad. En esa oportunidad, Ortiz fue detenido cuando llegó a la capital de la República a someterse a un tratamiento médico para su pierna derecha en la que había recibido un disparo tras un combate con el ejército. Este delincuente tenía azotada esta rica región del país. Es sabido cómo extorsionaba a los agricultores, ganaderos, comerciantes, intimidaba a toda la región, mantenía la ley y el orden según ellos. Y es así que, aun pasado todo este tiempo y ahora en disputa con el ELN, sigue sucediendo lo mismo. Desafortunadamente, su posición estratégica y la frontera tan próxima al el delinquir fue ley y era tan fácil. Debemos de tener presente que para entonces la expansión de la FARC era real y su gobierno era presente, tanto así que los alcaldes tenían fuerte presión de estos criminales, pues no solo eran el alcalde, consejos municipales, juntas de acción comunal, cooperativas rurales, comercio en general. Toda contratación que se hacía era con el visto bueno del frente guerrillero. Los coleos eran manipulados por ellos. En los puestos de salud tenían los controles. En el comercio, los puestos de comunicación de telecom, las rutas terrestres como aéreas, ya que era normal que se llegara, por ejemplo, a Saravena y los guerrilleros guiaban al hotel a preguntar a qué venía y si no respondían con certeza lo hacían regresar. Aunque la presencia de la fuerza pública era existente, no se lograba tener la inteligencia de combate necesaria para adelantar operaciones militares. La policía trataba de mantener el orden público en las poblaciones donde tenían presencia y estaba la Fuerza Aérea disponible para las necesidades que se presentaran. Este delincuente, como otros tantos, los colombianos olvidamos sus actos terroristas, la cual no era la toma del poder como engañaron a los colombianos, sino su lucrativo negocio del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Los tantos delitos que el día a día nos enteramos, apoyado con la frase elocuente de la paz total. Gracias. Bueno, entonces en síntesis lo que nos queda es que el caso del tal Uriel es una reiteración que ha sucedido muchas veces, que los bandidos son capturados y quedan libres. Nunca se sabe la razón exacta, pero al indagar un poco fue que le faltó no sé qué documento, fue que en el momento de la captura no le leyeron los derechos
que, señor policía, y los bandidos quedan libres. La presunción inmediata es que hay venalidad, que hay corrupción, y que mientras eso persista, pues los bandidos tendrán un espacio abierto. Pero suponiendo que los bandidos salieran de la cárcel con una trapisonda de esas y no regresaran al delito, habría como un atenuante, pero al contrario, es que salen más empoderados y cometen nuevos crímenes, como está demostrado en las dos confesiones de este bandido, y luego en el Caguán paseándose allá como un héroe, y después no sabemos qué habría pasado con él. Y luego el señor Santos, utilizando la fuerza pública, o el señor Petro, que llega hasta tratar al ejército de asesinos y va a Europa y dice que han asesinado a 6.000 personas, las fuerzas militares, a 70.000 personas fue que dijo que han asesinado las fuerzas militares, pero nunca dicen lo que hace la guerrilla. Y ahora le dio por pelear con Estados Unidos y legitimar el narcotráfico. Así es imposible ganar cualquier guerra. Esta noche continuaremos con los análisis estratégicos en aras de seguir formando estadistas con visión estratega. A todos, mil gracias, un feliz día y que Dios nos ilumine y nos acompañe siempre. Gracias.